Sí, Giselle, cuéntame qué quieres comentarme. Profe, qué pena es que Yurley me acabó de escribir que no se puede conectar porque le pasó algo urgente, entonces tocó retirarse rápido. Ah, bueno, ok. Mañana miramos a ver qué nos cuenta, cómo va todo. Gracias, Giselle. Listo, profe. Listo. Miremos lo siguiente, muchachos. Necesitamos tener como más en claridad pues toda esta ley 1804 del desarrollo integral de la primera infancia de Seba Siempre. Esta corta charla de 17 minutos pues, nos muestra un poco con mayor claridad de eso que venimos hablando. Entonces vamos a compartirla y la vamos a escuchar. Siempre con el propósito, cuando hablamos de esta primera infancia o este plan de 0 a siempre, el propósito siempre es mejorar la condición de vida de los pequeños, eh, que haya siempre esa equidad y que se reduzca, eh, pues como esa pobreza y ese maltrato que hay para los pequeños. O sea, los pequeños no pueden estar desamparados. Un gobierno que no genera políticas de protección al niño es un mal gobierno, porque es que los pequeños son hoy día el futuro del mañana. ¿Sí? O sea, imagínense lo que estamos hablando. ¿Cómo estamos viendo la importancia del desarrollo de la personalidad del niño? ¿Ven? Ustedes saben de que si los niños son maltratados emocionalmente, si son maltratados físicamente, seguramente son niños que van a ser maltratadores en el futuro. Son adultos que van a ser maltratadores en el futuro. Entonces realmente esto se tiene que tratar de llevar a cabo muy juiciosamente. Eso se tiene que tener muy en cuenta y no dejarlo en el aire, porque es algo que estamos viendo como no protección al menor, y eso no está bien hecho, ¿sí? Es un mal gobierno el que no mantenga activas estas estrategias, estos planes que permitan el bienestar de los pequeños. Entonces vamos a escuchar. Importante que ha hecho los dos gobiernos del presidente Santos precisamente es apostarle a la reducción de las brechas de pobreza e inequidad. Y en el marco de esa estrategia, una de las grandes iniciativas ha sido mejorar la calidad de la atención de la población y de los ciudadanos menores de 6 años. En ese sentido se han hecho grandes esfuerzos, aún quedan importantes retos, pero creo que más allá de si estamos trabajando nosotros en el gobierno o no, creo que una de las cosas y un patrimonio que tiene la nación en este momento son los avances que hemos logrado en asuntos de primera infancia. Invertir en los niños menores de 6 años no es porque son lindos, porque son tiernos, porque son niños, por ese tipo de cosas que un niño le puede despertar a la mayoría de las personas, sino porque son ciudadanos colombianos sobre los cuales debemos dirigir política pública. Y en ese sentido, el Código de Infancia y Adolescencia, que es el que establece todos los derechos y el marco institucional que el gobierno colombiano debe garantizar para la población de 0 a 18 años, tiene un artículo que es el artículo 29, donde dice que el Estado debe garantizar el derecho al desarrollo integral de los niños y niñas, y plantea como derechos impostergables de la primera infancia la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra peligros físicos y la educación inicial. Digamos que eso es primero porque es un derecho que nosotros estamos obligados a garantizar. Lo segundo, que es el punto de partida de este gobierno, es porque esta es una gran estrategia para cerrar brechas sociales. Por eso es muy importante que políticas públicas sociales como esta se sigan fortaleciendo. Y en ese sentido el Banco Mundial dice que el cierre de brechas sociales en educación, salud, nutrición y desarrollo integral es la más efectiva y menos costosa desde la primera infancia. Otras personas, como el Nobel de la Economía en el año 2000, James Heckman, él plantea que por cada dólar que se invierta en estos temas de educación inicial, retornan $8. O sea que el retorno, la tasa de retorno a la inversión en este momento de la vida es mucho más alto. Y otros autores lo que dicen es, mire, si usted atiende con calidad a un niño,
pues sencillamente no va a haber una diferencia o se van a cerrar esas brechas de diferencia entre un niño bien nutrido de sectores vulnerables, un niño digamos de clase media o con condiciones socioeconómicas mucho mejores, va a haber mayor desarrollo de su capacidad de aprendizaje, eso tiene digamos una política pública social preventiva, evita que luego tengamos niños en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, va a haber ciudadanos que participan, va a haber mejor desempeño escolar. Y adicionalmente eso repercute, que es lo que les acabo de decir, en el menor gasto social a largo plazo, en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Pero adicionalmente, la primera infancia es el momento más importante de cualquier ser humano. Si uno se pone a ver un poco los comportamientos sociales que tenemos hoy día y cómo resolvemos nuestros conflictos y nuestras dificultades en el presente, ya sea en lo privado o en lo laboral, eso nos lleva inmediatamente a esos primeros años de vida. Si no fuimos bien nutridos durante esos primeros 6 años de vida, pues eso se va a ver en la salud nuestra futura. Si no tenemos, digamos, un vínculo afectivo y un entorno que haya favorecido nuestro desarrollo y hemos sido sometidos a circunstancias o hechos violentos, pues eso repercute posteriormente en nuestras vidas. Esto no es una cosa de la genialidad de un equipo de gobierno, sino que hemos recogido, estamos cosechando lo que ha sembrado el país con diferentes actores. Primero lo que hicimos nosotros en el 91 es adherirnos a la Convención Internacional de Derechos del Niño, que esa es la sombrilla general de estos temas para el mundo. Luego, por una movida que hubo muy fuerte de sociedad civil, de cooperación, de políticos, de congresistas, se expide el Código de Infancia y Adolescencia, que es la ley que cubre a los niños de 0 a 18 años, y si ustedes pueden ver, antes del lanzamiento de la estrategia de 0 a siempre en 2011, hubo acciones por parte del gobierno de Uribe en la política pública nacional de primera infancia, luego sacaron otra ley que buscaba atender a los niños del CISBEN integralmente y posteriormente lo que se hace es formular la estrategia de 0 a siempre que en el año 2016 se convierte en política de Estado. ¿Qué eso qué significa? Que digamos eso no es discrecional de cada gobierno, sino que la idea es que esto siga de forma sostenida en el tiempo. ¿Qué desafíos se planteó la política cuando empezó? Digamos que eran muchos, pero para destacarles algunos está mejorar la atención previa a la concepción y la gestacional, reducir la mortalidad infantil y materna, contrarrestar la prevalencia de anemia y desnutrición, incrementar la cobertura de vacunación y asegurar la identificación durante el primer año de vida. ¿De cuántos niños estamos hablando? Son 6 millones con corte a noviembre del año pasado, con las cifras de las proyecciones del censo DANE, 6 millones de ciudadanos que están entre los 0 y 6 años y eso es el 12% de la población colombiana. Del universo total de niños víctimas, tenemos que, de población víctima, perdón, tenemos que niños víctimas son 463.000, que eso equivale al 9% de la población total víctima, que es la que se, digamos, identificó desde el año 85, que fue la identificación que hizo el Centro de Memoria Histórica. Por lo general, cuando uno formula políticas públicas, no lo hace pensando en la persona, pensando en Tatiana, una mujer de X edad, que tiene cierta historia, sino que lo hacemos pensando más en la oferta, en la plata y en la capacidad institucional que tenemos como entidades de gobierno. Esta política lo que hizo fue preguntarse qué necesita un niño para desarrollarse integralmente. El objetivo de esta política es el desarrollo integral de los niños menores de 6 años y en complementariedad con eso de las madres gestantes. Cuando hablamos de desarrollo integral es porque nosotros potenciamos los cambios que se dan durante estos momentos de la vida. ¿Cuáles son esos momentos? La preconcepción, la gestación, del nacimiento al primer mes, del primer mes a los 3 años, de los 3 a los 6 años, y digamos que ese desarrollo integral, además de potenciar los cambios, lo que busca es impulsar las capacidades y cualidades y fortalecer la identidad y la autonomía. Ahí es muy importante la acción no solamente del Estado, sino también de la familia, de la comunidad, de la sociedad, para generar esas condiciones para el desarrollo integral de los niños y niñas. Lo importante de este momento es que el ser humano pasa por unos cambios psicológicos, físicos, intelectuales y sociales muy importantes.
No sé si se perdió la conexión. ¿Me escuchan, señoritas? Sí, profe. Pero, Sí, profe. pero todavía siguen viendo el video o se cortó el video. No, profe, se cortó el video. Sí, pero permíteme un instante, por favor. No sé qué fue lo que pasó. Pero sigo compartiendo. Profe, nos está escuchando el video. Ah, ok, gracias por comentarlo. Entonces ya lo devuelvo un poquitico y ya lo comparto nuevamente. Permítanme, seguramente no lo compartí con sonido. Claro, obviamente. Listo, entonces ahí va. Que vaya, y es que crezcan en entornos que favorezcan su desarrollo, que goce y mantenga un estado nutricional adecuado, que viva y disfrute del nivel más alto de salud, que cuente con un padre, con una madre o con un cuidador que lo acoge y con su crianza favorece el desarrollo integral, que crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante situaciones de riesgo, que expresa sentimientos, ideas y opiniones y estos son tenidos en cuenta y que construye su identidad en un marco de diversidad. Como pueden ver, esto no se circunscribe únicamente a los temas de salud del niño, sino que también comprende diferentes dimensiones y aspectos del desarrollo humano. La política, otro asunto que ha hecho es preguntarse en dónde transcurre la vida de los niños y niñas. Transcurre en el entorno del hogar, de salud, del educativo, en los espacios públicos y comunitarios, y adicionalmente se hizo preguntas sobre cuáles son esos momentos o hitos del transcurrir de la vida de un niño. No es lo mismo formular acciones de política pública para un niño de 3 a 6 años que para un niño en el momento del nacimiento y su primer mes. Y adicionalmente, la política se plantea unos estructurantes que lo que buscan es decir, oiga, ojalá en cualquier servicio, programa, proyecto, intervención que nosotros hagamos en una alcaldía, en una vereda a nivel nacional, piense que estos 5 elementos son muy importantes. Si nosotros estuviéramos haciendo acciones desde prosperidad social para los niños y niñas, valdría la pena, por ejemplo, en estos espacios de 1000 viviendas nuevas, que hay programas de lectura, que ojalá uno pudiera pensarse en cosas de fortalecimiento de cuidado y crianza en esos espacios, en asegurarnos que efectivamente los aspectos de salud y alimentación y nutrición de los niños están bien. Uno de los elementos claves de la política tiene que ver con la atención integral y esto implica una acción intersectorial, unos asuntos de planificación, que esta atención responda a la edad del niño, a su situación y al territorio y generar condiciones humanas y sociales para su desarrollo integral. Y contamos con un instrumento que se llama Ruta Integral de Atenciones. Este no es el único instrumento de la política, pero es un instrumento con el que nosotros vamos a los consejos de política social, a las mesas de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, con un equipo de la Dirección del Sistema Nacional de Bienestar del ICBF y un equipo nuestro, acompañar esas mesas para que ellos puedan gestionar su política o las acciones de primera infancia. Lo primero que usted tiene que hacer en un territorio para saber cómo actuar y atender a los niños menores de 6 años es analizar cuál es la situación de los niños, pero no solo desde la vulnerabilidad, se analiza la situación de los niños, las situaciones críticas y potenciadoras y adicionalmente viene un análisis de atenciones. ¿Eso qué quiere decir? El gobierno nacional estableció 184 atenciones según esos entornos que les mostré, el entorno de salud, el del hogar, el educativo, el del espacio público y comunitario y en cada uno de esos momentos del ciclo de la vida de los niños. Y esas 200 atenciones debería ser lo que le debería pasar a cualquier niño en Colombia, en cualquier rincón del país. Y tenemos 22 atenciones
para los niños víctimas del conflicto armado. ¿Qué hace cada territorio? Además de analizar la situación de sus niños, lo que hacen es cruzan esa situación de análisis de los niños con las 200 atenciones y priorizan como gobierno local qué atenciones son las que están en capacidad, pueden y deben brindarle a los niños y niñas. Hacen un análisis de oferta de qué es lo que llega al territorio, de qué es lo que le brinda el territorio y crean eventualmente nuevos programas y formulan su plan de atención integral. En el nivel nacional hemos priorizado estas 9 atenciones y digamos que eso nosotros le hacemos un seguimiento a través de un sistema que lidera el Ministerio de Educación, que es el sistema de seguimiento niño a niño. La meta y el desafío es sumar más atenciones, pero ojo, una cosa son las atenciones que nosotros chequeamos y miramos para el 1.350.000 niños que debemos atender integralmente, pero eso no quiere decir que las otras atenciones no se gestionen, o sea, estas son a las que les hacemos seguimiento y hay un registro administrativo. Entonces, una es que los niños tengan registro civil, que tengan una afiliación vigente a salud, que tengan el esquema de vacunación completo para la edad, que tenga educación inicial de calidad, que por lo general eso lo estamos haciendo a través de las modalidades de educación inicial que presta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, modalidades de educación inicial con talento humano cualificado, valoración y seguimiento nutricional, consultas de crecimiento y desarrollo, formación a familias en cuidado y crianza y acceso a colecciones de libros o contenidos culturales. Acá hay un ejemplo de la ruta integral de atenciones. Aquí están arriba, están los entornos que nosotros les mencionamos y, por ejemplo, del nacimiento al primer mes, ¿qué hay? Hacer valoración física completa del recién nacido el primer día de nacido y control a los 3 días y eso depende del entorno hogar y salud. Y aquí la otra es de 3 a 6 años, entonces por ejemplo la importancia de valorar positivamente los logros de la niña o el niño y animar a tener nuevas exploraciones, el cuidado y reconocimiento de la niña y el niño de su propio cuerpo y así sucesivamente tenemos atenciones para los diferentes momentos del ciclo vital. Bogotá, por ejemplo, lo que hizo de las 184 atenciones fue hacer todo ese análisis con la ruta integral y establecer 28 atenciones. Bogotá que dijo, miren, las entidades que a mí me parece clave para poder sacar adelante mi ruta de primera infancia son cultura, ICBF, educación, salud e integración social. Ya acá para cerrar, en términos de arquitectura institucional, si bien la ley sale en 2016, la comisión intersectorial se crea en 2011. ¿Quiénes hacen parte de esa comisión? Las entidades que ustedes ven ahí, que en total somos 10 entidades. ¿Quién coordina esto? La Presidencia de la República a través de la Consejería de Primera Infancia. Y si ustedes ven cada una de las entidades, tiene un sentido en términos de su función. Uno diría que tiene que hacer vivienda por aquí. Y digamos, vivienda tiene mucho que ver porque tenemos situaciones muy graves de mortalidad de niños por enfermedad diarreica aguda, por infección respiratoria aguda, y eso tiene que ver con todos los temas de acueducto, alcantarillado y manejo de aguas. Es un gran logro que nosotros podamos tener varias entidades y no las tradicionales de salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Educación en estos temas, sino que tengamos una mirada integral. Asimismo está prosperidad social. Esto no lo hacemos solos, por eso está este círculo alrededor, lo hacemos con todos esos actores para que esto pueda ser viable. En la ley de primera infancia, la 1804 de 2016, en el artículo 18, están las obligaciones y competencias que tiene esta entidad frente a los temas de primera infancia, que es articulación de acciones con los programas gubernamentales a cargo de la entidad y ajustar su oferta de servicios. ¿En qué tarea estamos nosotros con Tatiana, que es nuestro referente para estos temas aquí en la entidad? Y es en pensar un poco, no que esto sea un programa de primera infancia adicional, no que esto sean funciones adicionales para el equipo, sino cómo articulamos eso a la gestión que el equipo ya tiene planteado. Nosotros tenemos una instancia directiva que es la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, una instancia que es el Comité Técnico, mesas técnicas, y lo que hace la coordinación de la comisión precisamente es definir principios y lineamientos, coordinación, gestión intersectorial y articulación.
Una de las cosas que nosotros tenemos es un plan intersectorial donde 2 o más sectores se encuentran. O sea, esto no es coger los planes de acción de todos los sectores y embutirlos en una matriz, sino que lo que nosotros hemos hecho es pensar un poco con nuestro plan intersectorial 2016-2018, en donde 2 o más sectores nos encontramos. El otro asunto es que nosotros, como les decíamos, trabajamos con los consejos de política social de los departamentos, con las mesas de primera infancia, infancia y adolescencia, y en esta estrategia que hacemos nosotros, acompañar en los diferentes momentos de la gestión de la política pública. Lo que estamos haciendo en esas mesas de infancia y adolescencia es, oiga, si yo tengo 500.000 niños y tengo 50.000 sin registro civil, pues que no se me quede el dato ahí. Si yo soy la señora que va a esa mesa, pues muévase con los de la registraduría local o llamen aquí a Bogotá y digan, mire, ustedes son unos ineficientes, nosotros no tenemos estos niños registrados no por culpa nuestra, sino por ustedes, pero un poco movernos. Y digamos, el desafío que tenemos es poner a esos equipos que están en territorio a moverse en función de ello. Prosperidad Social tiene un brazo muy fuerte y tiene un capital institucional de aprendizaje en gestión de oferta y en gestión de alertas de otro tipo que si nosotros logramos que esto se incorpore en las funciones que tiene Prosperidad para poner a moverse la gente en coordinación con la gente del sistema, pues hacemos una labor muy potente. Uno cree a veces que eso es demasiado operativo y no, esto garantizar que un niño tenga todo esto le puede cambiar la vida a cualquier niño. Con esto de, ¿dónde está? Seguimiento nutricional. Miren, en muchos casos lo que nosotros hacemos no es seguimiento nutricional, es poner a un niño en una pesa, medirlo y ya. Con eso, con todo lo mal hecho que eso puede estar, el ICBF ha identificado históricamente 117.000 niños en riesgo nutricional, o sea, niños que se pueden morir, que sabemos lo que ocurre en el país y por eso es tan importante que esta tarea nosotros podamos incorporarla dentro del ADN de la institución. Muchas gracias. Muy importante, supremamente importante esto que acabamos de ver. Ahora, permítanme un momentito, por favor. Un instante, por favor. Un momentico, por favor. Para complementar esto que nos estaba comentando la conferencista de la importancia de la cartilla de 0 a siempre, en donde estamos mirando un poco la integralidad de lo que tiene que ver con el Estado. Fíjense cómo nos mostraban allí la importancia que tiene y la necesidad imperiosa que tiene cada sector de nuestros dirigentes del país. Ahí aparecía el Ministerio de Educación, aparecía el Ministerio de Salud, aparecía el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aparecía una gran cantidad de actores del Estado que tienen una función supremamente importante para esto. Lo que ella estaba planteando, la conferencista, lo que estaba planteando ella es importantísimo que eso no se deje de lado, porque pues si no se le hace seguimiento a todo este proceso con respecto a la primera infancia, pues imagínense todo lo que van a sufrir los pequeños, porque no hay entidades que realmente estén controlando pues toda esta situación de vulnerabilidad, de desigualdad, de maltrato infantil, de no atenciones de salud, mire todo lo que pasa aquí lamentablemente en nuestro país, como el país a veces se suelta en cierto tipo de dinero, un rubro económico que va dirigido a la primera infancia y realmente no lo dirigen allá, se desvía. Y el nivel de corrupción que hay aquí en Colombia es precisamente algo que se tendría que controlar, pero es que la corrupción está como impregnada, al parecer, en cada
en cada sector de nuestro país, porque esos dineros se pierden. Y si había un rubro destinado, un rubro económico destinado, por decir algo, de, ¿qué les digo yo?, de 2.000 millones de pesos para lo que tiene que ver con la primera infancia, para lo que tiene que ver con vacunación, para lo que tiene que ver con educación, para lo que tiene que ver con alimentación, resulta que para cada una de ellas no se distribuyó económicamente equitativo, sino que pues se entregaron unos almuerzos totalmente que no tienen balance nutricional, que ya tienen fecha de vencimiento. Entonces, pues eso es algo que implica pues un deterioro en las posibilidades que tienen los pequeños. Entonces, este plan me parece interesantísimo porque se le está tratando de hacer ese seguimiento a esa prosperidad, a ese desarrollo de la personalidad, a esa oportunidad que tienen los pequeños y que pues es una responsabilidad de nosotros. Los niños siempre, y esto es algo muy importante tener en cuenta, que los niños siempre buscan en nosotros los padres de familia o en nosotros los adultos responsables, los niños siempre buscan sentirse a salvo y sentirse seguros. Y cuando eso no se les brinda, eso es lo que los lleva a tener una serie de comportamientos totalmente negativos, de la misma agresión, de la misma autoagresión, de la misma irreverencia, de la conducta desafiante, una gran cantidad de cosas que realmente son supremamente negativas. Inclusive, es tanta la presión negativa que se le da en nuestra sociedad que terminan a veces tomando la decisión de quitarse la vida. Y eso es lo que se pretende evitar. Por eso, esta estrategia de atención integral de la primera infancia con el de 0 a siempre, pues lo que trata de hacer es avanzar progresivamente, teniendo en cuenta, como les decía, no solamente desde el momento del nacimiento, sino antes de, para que las responsabilidades que se tengan allí por cada una de las entidades del Estado, pues vayan valorando, vayan monitoreando pues todos sus derechos a los cuales el niño tiene la oportunidad de acceder, para que el niño tenga la posibilidad de vivir y disfrutar en el más alto nivel posible de salud. Por eso lo que se pretende es que, y lo que decía ella, es de que no solamente se tome el peso y se mire de qué manera está cumpliendo con su estado nutricional, no, hay que hacerle seguimiento de una manera muy adecuada, muy justa, ¿sí? Entonces se necesita mirar un poco todo ese tipo de condiciones que tienen los niños en el momento. Entonces hay una serie de lineamientos técnicos que voy a compartir con ustedes para que los podamos mirar. Permítanme, por favor, ya un instante, pero que en últimas permite la posibilidad de que el niño tenga una mejor calidad de vida. Sí, Laura, cuéntame. Profe, es que me logré comunicar con Dani Cerquera. Sí, cuéntame. Y ya me confirmó que faltó a clase desde el jueves de la semana pasada. Caramba. Que está hospitalizada. Sí, Y caramba. me comentó que su compañera Laura Ordóñez no le ha dicho nada del proyecto emprendedor. Ah, caramba. Y Laura, ¿tú no te puedes conectar con ella, Laura Ordóñez? Sí, profe, sí, señor, yo ya le había comentado sobre eso, le dije que pues voy a revisar también las clases grabadas, pues para empezar a aportar pues las 12, pero me dijo que no, pues como estaba hospitalizada, que después lo iba a mirar, eso fue lo único que hemos logrado hablar. Ya, ok, pero traten entonces de, digamos que si Daniela Cerquera pues está, ¿cómo es que se llama ella, Laura? Angie, ¿cómo se llama Laura, la niña que está hospitalizada? Dani Cerquera. Dani Cerquera, exactamente. Si ella tiene esa dificultad, pues bueno, primero que todo tienen que estar trabajando ustedes muy juiciosas, muy pues en compromiso, y bueno, pues en la medida que ella
te haya podido aportar, pues entonces tú lo colocas allí en tu presentación. Porque pues esto es algo que pues sí se le sale de las manos a Dani Cerquera, pues por la cuestión de salud. Pero pues esperemos de que ella vaya evolucionando. Seguramente más adelante en la segunda presentación, es decir, del segundo parcial, seguramente ella ya puede estar mucho más recuperada y entonces ella tendría que hacer su presentación en ese momento. Por ahora, Laura, tú lo asumirías, pero haciendo énfasis en que ustedes dos están trabajando de una manera unificada, de una manera comprometida las dos. Si tú ves de que así no ha sido, entonces por favor me cuentas. Pero sabemos de que la condición de salud de ella por ahora está un poco alterada y que eso no le permite de pronto pues estar como con ese estado de ánimo, con esa buena disposición para poder entonces trabajar contigo. Pero pues bueno, yo sé que su merced tiene pues un gran corazón y una gran voluntad de apoyar a Dani y esperemos a ver cómo evoluciona. Pero por ahora tú lo asumes, Laura, y cuando tenga que trabajar Dani Cerquera, pues lo asumirá ella. Seguramente ella se va a recuperar muy pronto. ¿Listo, Laura? Sí, sí, señor. Listo, Laura. Gracias, señorita Laura. Bueno, bueno, exacto. Bueno, creo que podemos compartir algo de eso que quiero mostrarles. Okay. Estos son los lineamientos técnicos que la conferencista nos estaba planteando con respecto a lo que tiene que ver con los criterios unificados conceptuales y operativos que servirán de referencia para el desarrollo de las atenciones dirigidas a la primera infancia. Una gran cantidad de atenciones, ¿sí? Imagínense todo lo que se le puede brindar de bienestar a los pequeños, pero muchas veces por falta de conocimiento de los padres de familia o por falta de conocimiento de las mismas instituciones educativas o por una información totalmente errónea, pues se dejan de tener en cuenta toda esta cantidad de atenciones dirigidas a la primera infancia. ¿Sí? Entonces, aquí se tienen proyectados aspectos con respecto a esas atenciones dirigidas, por ejemplo, la parte pedagógica, lo que tiene que ver con la posibilidad que el niño o la niña tenga la posibilidad de acceder a la educación. Es algo muy importante que la Secretaría de Educación, que el Ministerio de Educación, que las secretarías de educación departamentales tengan ese acompañamiento a los niños, ¿sí? Y que vayan y los busquen allá a los colegios, perdón, a sus casas, para invitarlos para que estén en el colegio realmente, ¿sí? Pero pues hay que generarle pues como esa comunicación directa, esa comunicación oportuna entre la familia y el Estado, en este caso con la Secretaría de Educación, por ese lineamiento pedagógico. Si estamos hablando de la formación y acompañamiento a familias con respecto al cuidado de los pequeños, a lo que tienen que hacer, a cuáles son los protocolos, qué rutas de acción tienen que seguir, pues también entonces esto es una responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que podamos hacer con compromiso esa formación y acompañamiento a la familia, lo que tenía que ver con la alimentación y la nutrición, que no pase lo que pasaba, que lo mencionamos creo que en los primeros días de clase, esas propagandas en donde mostraban a los niños y les estaban tomando fotos con el plato de alimentos y que los niños sonreían y que luego les quitaban el plato y se lo pasaban al siguiente niño. Eso fue catastrófico y eso no se puede aceptar en ningún estado de ninguna parte del mundo. ¿Cuántos niños han estado sufriendo de desnutrición precisamente por esa carencia de alimentación adecuada, de una nutrición totalmente balanceada? Entonces, se necesita que en este caso, lo que tiene que ver con la Secretaría de Salud, esté atenta a cómo realmente se están llevando a cabo las jornadas de
esos comedores comunitarios o la repartición de los almuerzos que reciben los niños de los colegios distritales, pero que sean realmente balanceados y que no estén en descomposición, ¿sí? Atención en salud tiene que ver con la parte del Ministerio de la Secretaría de Salud. O sea, absolutamente todos tienen que estar vinculados allí, absolutamente todos. Inclusive ya aparecía también el Instituto de Recreación y Deporte. ¿Por qué? Pues porque los niños tienen, y eso lo hablábamos nosotros ayer en clase con ustedes, de la posibilidad que pueden tener los niños de acceder a eventos deportivos, a clases deportivas, bueno, a una serie de herramientas supremamente importantes que le brinden a ellos el manejo del tiempo libre, que le brinden a ellos pues toda una serie de desarrollo cognitivo, emocional, social, y eso pues para ellos es supremamente motivante. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esa participación de todas las entidades del Estado para el favorecimiento de este plan de 0 a 100. Luego, aquí, bueno, miren lo importante acá, y esto tiene que ver muchísimo con ustedes con respecto a lo que tiene que ver con la formación del talento humano. No podemos colocar a una persona carente de conocimiento para dirigir cierto tipo de procesos. O sea, si yo voy a colocar a alguien que, les voy a colocar un ejemplo, que tenga el control de lo que tiene que ver con la calidad de la nutrición, la calidad de los alimentos, pues se supone que debe ser una persona que tenga conocimiento en nutrición y dietas, por decirlo así, ¿sí? Pero si yo voy a colocar a una persona que ni siquiera ha estudiado nada de estos temas, pues entonces va a hacer las cosas de una manera desorganizada. La formación del talento humano que va a estar encargado de estos pequeños de 0 a 6 años, ¿sí? Es supremamente importante, supremamente vital para que se asegure, como lo dice allí en el siguiente párrafo, los criterios de aseguramiento de la calidad. O sea, no podemos hacer las cosas a medias. Tenemos que, acuérdense que el propósito es garantizar la calidad de las atenciones dirigidas a los niños y a las niñas. Que eso sea un soporte fundamental, como lo aparece allí, en donde haya inspección, en donde haya control, en donde haya vigilancia y que todos, absolutamente todos, puedan tener un cumplimiento totalmente completo para los estándares de atención. La estrategia prevé el despliegue de una plataforma de asistencia técnica con el ánimo de acompañar y asesorar los compromisos de mejoramiento de la calidad de la atención. Entonces, ahí vemos nosotros ese aspecto. Mira lo que dice del monitoreo del niño a niño. O sea, los niños son tan importantes para nuestra sociedad y nosotros debemos cuidarlos precisamente para que nuestro futuro, o más bien el futuro de ellos, no sea tan caótico, ¿sí? Gracias a Dios las cosas han mejorado, gracias a Dios las cosas se han manejado de la mejor manera. Bueno, ya nos va a retirar la plataforma, ya nos volvemos a comentar para finalizar nuestra clase de hoy. Entonces ya permítanme, ya vamos a comenzar.